Los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 en su resolución 217A-3, donde se establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero, y estos han sido traducidos en más de 500 idiomas. Los derechos se constituyen en 4 generaciones. La primera, referente a lo civil y lo político. La segunda generación, en lo económico, social y cultural. La tercera generación, referente a la justicia, la paz y la solidaridad. Y la cuarta generación, la más reciente, lo referente a las tecnologías y la información. La primera generación se trata de derechos que tratan de garantizar la libertad de las personas. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos en los asuntos públicos. Los derechos civiles más importantes son el derecho a la vida, la libertad ideológica, religiosa y el derecho a la libre expresión, además del derecho a la propiedad. La segunda generación tratan de fomentar la igualdad real entre las personas, ofreciendo a todos las mismas oportunidades para que puedan desarrollar una vida digna. Su función consiste en promover la acción del Estado para garantizar el acceso de todos a unas condiciones de vida adecuadas. La tercera generación tiene como función la de promover unas relaciones pacíficas y constructivas que nos permitan afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la humanidad. Entre los derechos de tercera generación podemos destacar el derecho a la paz, al desarrollo y a un medio ambiente limpio del que todos podamos disfrutar. Los derechos de cuarta generación se refieren a los retos que para los derechos humanos plantea el entorno del ciberespacio. Se refiere a las nuevas formas que cobran los derechos de la primera, segunda y tercera generación en torno del ciberespacio. La red aparece así como uno de los escenarios donde se da una de las más decisivas batallas por la libertad de expresión y por ende de los derechos humanos en general. Entre las características de los derechos podemos encontrar el principio de universalidad, es decir, todas las personas, independientemente de su condición u origen, tenemos derechos. Por eso, no importa la raza, el sexo, la tendencia política, la orientación sexual, cultura o religión que tengamos, tampoco importa la nacionalidad o el lugar en el que se viva, todos tenemos la misma dignidad y ninguna persona puede estar excluida o discriminada del disfrute de sus derechos. Otra característica de los derechos humanos es que son inalienables e intransferibles. Las personas no pueden, sin afectar su dignidad, renunciar a sus derechos o negociarlos. Tampoco el Estado dispone de los derechos de los ciudadanos y se entiende que en situaciones extremas el ejercicio y la garantía de algunos derechos pueden ser limitados o suspendidos, pero nunca alienados, es decir, no pueden ser extinguidos o eliminados. Los derechos humanos también son imprescriptibles. Una vez reconocidos formalmente los derechos humanos, su vigencia no caduca, incluso superados las situaciones coyunturales que llevaron a reivindicarlos. Los derechos humanos son indivisibles, es decir, están relacionados entre sí. No podemos hacer ninguna diferencia ni pensar que unos son más importantes que otros. Analiza los últimos acontecimientos que se han dado en tu país y piensa qué principios de los que acabas de escuchar se han aplicado y cuáles no. Deja tu respuesta en la sección de comentarios. En el contexto ecuatoriano se habla de los derechos específicamente en el título 2 de nuestra Constitución, como por ejemplo el artículo 10, que nos menciona que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, establecidos en el artículo 35, correspondiente a adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catastróficas o de alta complejidad. Estos recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados.
La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Acerca del buen vivir en la Constitución. Esta es una nueva visión de sociedad a construirse, denominada también como Summa Causae. Pero, ¿a qué se refiere el Plan Nacional del Buen Vivir? Este consta de varios objetivos, entre los cuales está auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad, mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, mejorar la calidad de vida de la población, garantizar el trabajo estable, justo y digno en sus diversas formas y establecer un sistema económico, social, solidario y sostenible. Estos objetivos, a su vez, se plasman en políticas en las agendas territoriales y sectoriales y se operativizan en programas y proyectos. ¿Consideras que se aplica correctamente el Plan Nacional para el Buen Vivir? ¿Qué objetivos se han cumplido y qué objetivos no se han cumplido? Ha tenido que darse una serie de cambios y luchas dentro de lo social en nuestro país. Para ello hemos tenido, especialmente en el ámbito feminista, la actuación y participación de muchas mujeres valerosas, como fueron Dolores Cacuango, Matilde Hidalgo Navarro, María Vascón Escubi, María Angélica Hidrobo y Rosaura Emilia Galarza, entre muchas otras quienes con su incansable lucha y sus ideales lograron trascender en la historia de los derechos de nuestro país. Si deseas más información, no olvides revisar los documentos que quedan anexados en la descripción del video. Hasta la próxima.